1 de marzo, señoras, señores, hay que pararse a pensarlo, ¿eh? 1 de marzo de 2023. El ritmo es frenético, da vértigo, comprobar cómo avanzan los días, las semanas y los meses, pero aquí estamos, TVR, 25 años en este 2023, gracias a los que están ahí al otro lado y a los que humildemente, frente a las cámaras, nos ponemos todos los días acompañados de buena gente, de colaboradores sin los cuales no podríamos hacer muchos de nuestros programas. Adolfo, Fito, bienvenido. Tú eres de los recién fichados, pero... Sí, soy de los más novatos, ¿no? Tú verías TVR siendo un chaval, las fiestas y los veranos sí, y... Joder, las viejas fiestas eran, ¿no? Aquel programa mítico. Sí. Por descontado. Claro, aunque yo era más de practicarlas. De practicarlas y de Lo que pasa es que ya de estar en la verbena. Ya me he quedado por el partido de homenaje ya, pero sí. Igual algún reportero te fue a preguntar algo, puede ser. Espero que no. Pues mejor que no, ¿no? Gracias, Fito, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Toño del Río, bienvenido, un día más. Gracias, Carlos. Que tú, o sea, ya has hecho cosas en TVR hasta en días festivos y fines de semana. No desveles mucho, pero va a estar bonito, ¿eh? He hecho cosas en TVR hasta en blanco y negro. Hasta blanco y negro. Pero algo tenéis por ahí entre manos que veremos pronto. Algo hay por ahí. Y pasando frío, pero en buena compañía, Mucho ¿no? frío, sí. No estuvo mal, pero no decimos Dame, más, ¿no? dame algo, dame un poquito. Un poco te puedo dar, que pasamos mucho frío, que nos pegamos otra buena caminata. Otra buena, el que sea entendedor, Y ya, exactamente. con una mujer Ya está que ahí es por importante en nuestra comunidad, ¿no? Sí. Después de nuestras madres de cada uno, la mujer más importante de la región. Quitando a Enar Moreno. Bueno, nuestra mujer... Bien, Toño, luego... Eso se daba, por supuesto, pero podía ser Enar sí, Moreno. Podía ser. Laura Ramírez sabe de lo que va. Laura, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, en muy buena compañía, estoy aquí divina. Hacía tiempo, hacía semanas, Hacía tiempo que no venía por aquí. Eso es porque tienes mucho trabajo y esa es buena señal. Esa es buena señal. Sí. A pesar de la huelga que sigue. A pesar de la huelga que nos tiene a todos, bueno, pues, ¿verdad, Fito? Pues estando ahí todos los días a las 9 de la mañana, a ver si celebran o no celebran, y haciendo los servicios mínimos, claro. Es lo que nos toca. Pues mucho ánimo. Y José María Esteban, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Hoy vienes de Navarrico total, fíjense, rojo y blanco. Bueno, es que ya falta menos para San Fermín. Ya falta, cada día falta menos. Cada día falta menos para el glorioso San Fermín, ¿no? Gracias por acompañarnos. Tenemos un programa repleto de temas para disfrutar, para entretenernos también, para, por supuesto, tratar de arrojar algo de luz en diferentes cuestiones, pero antes nos van a permitir que, antes de hablar de política, de partidos, de elecciones, hablemos de las cifras de la inflación, que es algo que afecta a todo el mundo, es lo que preocupa muchísimo a las familias, a ustedes y a nosotros, los que andan con hipotecas variables ya ni les quiero contar, pero fíjense, esta es la escalada que conocíamos ayer de una inflación que no deja de subir. Esto, lo de que el problema está controlado, da la sensación de que ni mucho menos, en España ni en Europa. Y esto, ¿cómo fuera eso? Es el dinero estúpido, ¿no? Era aquel lema de campaña, la economía. ¿verdad? Pues la economía. Pues esto es lo que marca muchas veces los estados de ánimo y las decisiones en política, ¿no? Del ciudadano. José María, ¿cuál es tu reflexión rápida sobre este contexto global que estamos? Que esto va a seguir, ¿Sí? Porque todavía siguen estando elementos que son los que lo han potenciado de una manera antinatural en lo que se refiere al mercado, es decir, es la pandemia, es la energía, es la guerra de Ucrania. Yo creo que esto va a seguir. La cuestión está en que en este momento la esperanza es mínima de que se pueda mejorar para llegar a ese hipotético de 2% que se predicaba no sé ya para qué año, pero lo que más va a sufrir es las economías de las familias que están desarrollando un esfuerzo importante para adquirir un bien como es tradicional en nuestra mentalidad española de la vivienda, que eso les va a suponer, según las últimas cifras, a un préstamo de 150.000 euros, 300 y pico euros más. Sí. Eso es un tanto por ciento muy estimable, incluso el salario mínimo interprofesional, es casi un tercio. Eso es. Eso ya es un tanto por ciento bastante muy desestabilizado. Eso es. Una reflexión rápida sobre esta circunstancia, Adolfo, Laura. Yo espero que, las previsiones del Euribor por lo menos es que suba un poquito más y que se estabilice. Vamos a esperar que esa noticia sí que sea así y que por lo menos el tema del Euribor se controle y quizás empiece a bajar. Yo también confío en que la deuda hay que pagarla y que las economías si no podrán subsistir y que por lo tanto eso hay que controlarlo. Con respecto a la cesta de la compra, que vamos a
decir si esto es así. Sí. También esperando, hoy he oído a la ministra que entendía que ya tocábamos techo y que ahora va a empezar a bajar. Confiemos en que esto sea así. Habla Laura de la ministra, tenemos también ese testimonio, le pusieron los compañeros los micrófonos y las cámaras ayer mismo a la ministra de Industria para referirse a esta circunstancia. Vamos a ver, a rescatar esos 30 segunditos de la visión del propio Ejecutivo. Bueno, desde el Gobierno siempre hemos trasladado que las medidas van a ser eficaces. Lo fueron las que hemos tomado en el año 22 con la bajada del IVA del 21 al 5, con la subvención que pusimos al carburante o, como decía, distintas rebajas fiscales o medidas regulatorias. Muy importante el mecanismo ibérico. La bajada del IVA de los alimentos se tiene que producir en los próximos meses. Es algo que también estamos viendo a nivel europeo, como desde el Banco Central Europeo, que es el que tiene también un mandato de controlar la inflación, nos tiene que ayudar también a que estos precios efectivamente, sobre todo los vinculados a la alimentación, que ahora mismo están contenidos, se han moderado, desde luego tengan una bajada sustancial, porque la inflación es la preocupación que tienen la mayoría de las familias y eso hace que el Gobierno también se preocupe para dar soluciones. Lanza ahí algún mensaje a Europa, Adolfo. Y luego la reflexión esta de que la esfera política está en otro mundo a veces, ¿no? Siempre me provocas, ¿eh? Sí, sí, venga, dale, dale. O sea, aquí que no se consuela porque no quiere. O sea, hablar de medidas eficaces. Quiero decir, yo realmente ya lo dije aquí una vez, yo no sé si tengo la percepción de que estamos poniendo la manguera donde no está el fuego, ¿no? Pero que en un escenario en el que se han adoptado esas medidas de rebajas fiscales en el IVA y en el que estamos en un escenario de crecimiento de tipos de interés, que aún así sigamos, ya creo que son 2 meses consecutivos de incremento del IPC, hablar de efectividad de las medidas, pues me parece cuando menos desconocer la realidad, ¿no? O sea, pues habrá que asumir que las medidas que se están adoptando no están funcionando, no están produciendo los efectos deseados y habrá que tratar de buscar dónde está la solución. Claro. Pero desde luego yo creo que hablar de efectividad de las medidas en este escenario en el que estamos, pues me parece demasiado triunfalista, demasiado alejado de la realidad. Yo creo que, no sé, el ciudadano que tiene que ir a hacer la cesta de la compra, que tiene que ir a comprar y que hay estas cosas, pues me imagino que, como en mi caso, claro, pues... en fin, alucina. alucinan. Es que en realidad yo creo que al ciudadano, Carlos, hablarle de inflación es hablarle de algo que no entiende muy bien lo que es. Lo que entiende muy bien es que la leche ha subido un 25%, que los huevos han subido otro 25%. Eso es lo que realmente entiende. Entonces yo creo que es lo que decía Adolfo, hay que buscar esa causa. ¿Por qué ha subido eso? Es cierto que la repercusión que tienen todas las subidas de insumos, etcétera, materias primas, energéticas, sí. provoca esa subida final. Pues a lo mejor en un momento sí, pero desde el momento que se ha aplicado una rebaja de IVA y ha bajado el precio de la electricidad y del gas, etcétera, etcétera, bueno, habrá que introducir medidas correctoras, habrá que exigirlas. ¿Qué ocurre? Que en todas las crisis históricas, absolutamente en todas, se acaba con una subida de precios. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, porque los vendedores, porque todo el mundo aprovecha, no sé si para ajustar, no sé si para ganar más, pero todo el mundo aprovecha. Estamos viendo los resultados de las eléctricas. Total. Y es una buena prueba. Estamos viendo los resultados de la banca, que ha pasado por la misma crisis que hemos pasado todos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿que han sido más eficaces y más efectivos que todos los demás? Pues no, seguramente que lo que han hecho ha sido aprovechar para ajustar al alza y ya está. Pues es lo de las crisis. En las empresas que ocurren una crisis, vamos a recortar por todos los sitios, vamos a recortar hasta puestos de trabajo, vamos a recortar gastos y al final ganaremos. Pero ganamos a corto. Yo creo que a largo es un error. Estoy de acuerdo con Antonio en una cosa. Si bajamos el IVA pero sube la materia prima, claro, la cesta de la compra no se va a notar algo está nunca. fallando, sí, sí. Bueno, pues ahí está esta primera reflexión que, como les decía antes de meternos en cuestiones políticas, de la moción de censura, de los partidos, de tal, es lo que les afecta, es lo que nos afecta cuando vamos a poner gasolina, cuando vamos al supermercado, es lo que estamos todos padeciendo cuando a final de mes nos llega la cuota de la hipoteca. Dicho esto, Tamames. Los más jóvenes, mira, esto lo releía yo ayer, Toño, si los más jóvenes ya no saben ni quién es Miguel Ángel Blanco, ¿cómo van a conocer la figura de Tamames? Mira, he leído un informe ahora demoledor, a ver, un informe demoledor del taller de periodismo, se llama Luca de Tena, está vinculado pues, a nuestro grupo, ABC, pero es muy profesional, está respaldado por un montón de universidades, de mucho prestigio, y hablaba de un poco de eso, ¿no? De que la juventud está absolutamente alejada de los medios de comunicación, entendiendo como medios de comunicación aquellos que ofrecen información veraz, cierta, contrastada y de interés.
no hablo ni de redes sociales, Ni no de hablo, TikToks, ni etcétera. de... ya. Y es terrible. Yo se lo he pasado a un amigo mío que es director de un centro, le digo, creo que os deberíais leer este informe y que deberíais reflexionar los profesores sobre eso, igual que los padres debemos hacerlo, igual que la administración debe hacerlo, porque estamos generando, estamos creando, estamos educando a una generación ya no desinformada, sino sin ningún criterio crítico, absolutamente sin ningún criterio crítico. Muy manipulable. Y absolutamente manipulable, claro, al alcance bueno, pues eso, de las redes sociales, de no se sabe quién, pero cuyas ideas son frágiles y volátiles, ¿no? Y eso es gravísimo. Eso ya sé que a la gente eso no le importa si bajan los huevos, pero es gravísimo. Sí. Dicho esto, como os planteaba Toño, moción de censura, ¿cuál es tu reflexión, Laura también, que te veía con ganas de decir algo, de Ramón Tamames y José María, que seguro que has hecho los deberes? Bueno, yo vengo siempre con mi tarjeta, ¿no? ¿no? Apuntado. También vengo un poco semisanferminera. Sí. Bueno, es que Venga, hablar Laura. de una persona que no tiene nada de coherencia, quiero decir. Decían, bueno, es que se está criticando la edad. Bueno, no se está criticando la coherencia de una persona. Que el otro día, bueno, por decir el chascarrillo, decían, no son los Simpson los que están viendo el futuro, sino los Alcántara. Y salía un capítulo que yo me lo puse por curiosidad y decía la novieta de uno de ellos, decía, no, hombre, el profesor Tamames, comunista, y le decía, mi abuela siempre dice que todos cambian de chaqueta. Y Pues dice, fíjense, Tamames no. Del Y Partido Comunista a Vox. Efectivamente. Sí. Con lo cual, un hombre que ha recorrido todo el abanico amplio y que llega a Vox, el otro día lo escuchaba yo en una entrevista y decía, bueno, no llamaba el 23F golpe de Estado, sino que hablaba de una intentona de golpe de Estado y ni siquiera utilizaba ese calificativo. Y bueno, la incoherencia política y, a mi juicio, la incoherencia en el discurso. O sea, yo lo escuchaba hablar y no sé, no lo veo, ¿no? Creo que al final Vox ha conseguido un candidato que le ha dicho que sí, porque realmente anteriores no ha conseguido y es una forma de armar ruidos sin tener ni siquiera aritméticamente el resultado, claro, por supuesto, y que el PP se va a desmarcar, ya lo ha hecho mucho de esta propuesta de Vox, de esta iniciativa. ¿Cuál es la explicación de esta moción de censura ahora, José María, con este protagonista y en este momento, ¿no? Yo mi análisis no lo hago por el resultado, porque el resultado... No, está claro. ¿Tú crees? Pero- ¿No va de sorpresa? No, Rufián. me refiero que la incoherencia o no de la moción de censura no es porque efectivamente no vaya a prosperar, ¿no? Evidentemente tiene que ser las constituciones. Me parece que la portuguesa no tiene moción de censura constructiva, es decir, con candidato. Me parece que la portuguesa no sé por qué no tiene, ¿no? Yo creo que lo que hay que plantearlo es en la estrategia de quién ha provocado este mare magnum. Le ha vuelto a poner en la opinión pública con una serie de medidas que lo que diga Tamames en mucha gente va a coincidir en ello. Claro. Y es un análisis más para la galería de la derecha que para el provocar que el PSOE o que PNV, Esquerra o la CUP vayan a votarle o no vayan a votarle. Pero yo incluso creo que esto está más enmarcado en lo que estamos viendo y hemos visto en otros países y seguramente se va a acrecentar aquí en España cuando se acerquen ahora las elecciones, pero mucho más las generales. Y yo no sé cuál sería el término, pero yo creo que la internacional de ultraderecha tiene mucho que decir en este tipo de tácticas. Es decir, Santiago Abascal no se ha lanzado a la piscina porque de pronto tenía 53 diputados porque con 50 se puede plantar, sino que forma parte de una estrategia mundial, internacional. Sí. Y electoral. Pero más que electoral de los resultados de España es cómo se va conformando la opinión pública europea y mundial de los países todavía democráticos, en donde las autarquías están creciendo dentro de las propias estructuras democráticas. Yo creo que ese es un planteamiento que Vox se ha hecho, que le han hecho y que van con su no, pues con la Le Pen, con Trump, con la italiana, o sea, con el Orbán, con los polacos. Yo creo que hay
un problema que es más de fondo. Respecto de Tamames, bueno, Tamames yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en Madrid entonces, cuando Tamames era uno de los portavoces de la Platajunta, la Plataforma Democrática y la Junta Democrática, ¿no? Que se unieron allá toda la izquierda más representativa, incluida el PSOE en aquel tiempo, que todavía evidentemente no estaba en el poder. El asunto, digamos, de Tamames, respecto de Vox, bueno, Tamames ha pasado por Ciudadanos también. Sí, también. Lo ha dicho Laura, ha hecho todo el recorrido. Ha tenido también tentaciones de darle soluciones a más cuando se produjo el 1. Ah, sí, eso se filtró ayer, salió ayer. Hizo hacer una especie de federalización de la Hacienda, nación catalana, o sea que en ese sentido, digamos, se ha movido también en eso. Yo creo que, desde luego, va a coincidir muy poco con Vox, va a hacer un análisis muy personal que no le va a perjudicar a Vox, pero, por ejemplo, respecto del aborto, respecto de la inmigración, respecto de estas cuestiones, es diametralmente, no sé si diametralmente contrario, pero no, desde luego no comparte los planteamientos de Vox. Y evidentemente la otra derivada de la moción es que le ha hecho al PP abstenerse, y ahí quien la va a gozar va a ser Sánchez, claro, porque todo el mundo recordamos, claro, el discurso de Casado, a mí me pareció un discurso magnífico. Magnífico. Ahora le toca hacerlo entiendo que a Cuca, ¿no? Gamarra, sí. Pero que yo creo que ahora esa abstención le va a servir al PSOE para decirle, bueno... Estás muy cerca, sí. Más que estás muy cerca, no te quieres alejar mucho del voto de ese área, ¿no? Es que queremos ver al presidente Sánchez, que tenemos también ese testimonio, en esta línea, ¿no? Reflexionando sobre la moción de censura, sobre la capacidad de Vox de sacarla adelante y la posición del Partido Popular. Vamos a verlo. A ver, es la segunda moción de censura que presenta Vox en esta legislatura. La primera la hizo durante la pandemia, en la peor emergencia sanitaria que ha sufrido la humanidad en estos últimos 100 años, y ahora en plena guerra, que es la peor crisis humanitaria que está sufriendo Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo recuerdo que cuando presentaron la moción de censura durante la pandemia, el planteamiento que hizo el Gobierno de España fue la estrategia de vacunación. Por cierto, banalizada por la ultraderecha, que coqueteó con los antivacunas y dudó de la eficacia de esta estrategia de vacunación. Durante esta guerra lo que ha hecho el Gobierno ha sido apoyar a Ucrania, cimentar esa unidad europea y ayudar a las familias españolas durante esta crisis energética y también de precios. Y la ultraderecha lo que ha hecho a lo largo de estos últimos años ha sido coquetear precisamente con líderes, tanto en Europa como fuera de Europa, que han sentido, digamos, o han estado próximos a Putin. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que en el esquema de juego de la ultraderecha las cosas no han cambiado. Continúan alimentando los problemas, el odio, la crispación, en definitiva, pescar en río revuelto. Pero sí han cambiado dos cosas. La primera es el candidato. Entiendo que el señor Abascal, después del rapapolvo que se llevó en la primera moción de censura, pues no se atreva a presentarse como candidato. Y la segunda tiene que ver con la posición del Partido Popular, porque con el señor Casado el Partido Popular votó que no a esa moción de censura. Y con el señor Feijóo el Partido Popular va a pasar a la abstención. Recuerdo que el señor Casado entonces dijo aquello de no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes. En fin, yo creo que hoy lo que está claro es, con esa manifestación de la abstención del Partido Popular a la moción de censura de Vox, lo que está claro es que hoy no se atreven a, digamos, rechazar esa moción de censura por parte de Vox. ¿Le sorprendió? Como a Adolfo siempre dice que le provocamos, pues venga, Toño. Antes de que empiece a hablar. Pues no, ahora Toño, venga, ¿cómo lo ves? Yo no voy a entrar a analizar la respuesta del presidente, pero voy a decirle a José María que estoy absolutamente de acuerdo en su visión internacionalista de esta moción de censura, que me parece lo más grave de todo. El otro me parece anecdótico. Yo creo que además de esa corriente, ¿no? Debería pasar como una mala tarde de toros en las ferias, en las largas ferias, de esas que nunca quedan para el recuerdo, y esto pasará lo mismo. Incluso con la anécdota de Tamames, al que yo recuerdo porque sigo teniendo sobre mi mesa el diccionario económico de Ramón Tamames, y que los periodistas la estructura económica de España, que se sigue estudiando. Para poder entender algo teníamos que recurrir constantemente. Ahí yo creo que lo editó las cajas de ahorro, me parece, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Bueno, es igual.
a lo que voy. Pero sí es peligroso esa intención internacional yo creo que son de grupos de presión internacional para blanquear a la ultraderecha, a blanquear como han blanqueado a Trump, como se ha blanqueado a Le Pen, blanquear a gente como Abascal y a Meloni, efectivamente, perdona. Y hacia eso vamos. Entonces me parece grave, porque además, ¿qué ocurre? Cogen a una persona como Tamames, que saben que el contenido de su intervención, bueno, no va a ser excesivamente extremo, seguramente no va a rozar esos puntos que chirrían en todos los discursos de ultraderecha, y entonces, bueno, pues lo tienen fácil. Del otro, bueno, pues estamos en vísperas de elecciones. Me parece una juerga que al final la pagamos todos, me parece una pérdida absoluta de tiempo. Y yo te voy a decir una cosa, no voy a seguir con ningún interés lo que diga Ramón Tamames, porque me da exactamente lo mismo. Adolfo. A ver, a mí lo de Ramón Tamames me parece algún sainete. O sea, yo he estado buscando de cuando estudié la licenciatura en Ciencias Políticas para buscar una explicación a esto y no se la acabo de encontrar porque, quiero decir, al final están dando munición al PSOE, como acabamos de comprobar, ¿no? A Pedro Sánchez. Tiene la ley del solo sí es sí, la ley del trans, la modificación del Código Penal, o sea, la inflación. Tienen tantos frentes con el que poder, si se me permite, zurrarle al gobierno. Caso mediador ahora. El caso mediador, que se entretengan, o sea, que ahora resulta que en vez de hablar de todas esas cosas, de lo que se está hablando es de si Tamames, de si es más mayor, si es más joven, si era comunista, si dijo no sé qué de Cataluña. Ya. O sea, al final, esto al PSOE, a mi juicio, le viene de maravilla porque el foco pues, se centraliza en otro sitio y se pierde, pues yo creo, un poco la fuerza que tienen ahora los partidos de oposición. Por otro lado, en cuanto a lo que ha dicho Sánchez, creo recordar, no sé si el anterior líder de Podemos también propuso una moción de censura, ¿puede ser? Pablo Iglesias llegó a promover una moción de censura. No. En este sentido, hablar de la ultraderecha, como yo siempre lo he dicho aquí y lo reitero, ¿no? Habla mucho de la ultraderecha, no habla nada de la ultraizquierda con quien está gobernando, ¿no? Y bueno, al final vemos que los polos se tocan. El que es comunista, pues ahora pasa a ser un candidato de Vox. Yo, no sé, sigo sin entender esa criminalización política de Vox, teniendo en cuenta que a mí particularmente sus postulados no me gustan, ¿no? Pero entiendo que es un partido demócrata como todos los demás del arco parlamentario que hay que respetar exactamente igual. Sí, a ti te llama la atención siempre esa doble vara. Esa doble vara, o sea, siempre nos escandalizamos. Con el otro extremo al que dices tú que no se... Pero incluyendo el PP, o sea, el PP hace el paripé con perdón, porque todo el mundo sabemos que si las cuentas salen el día de mañana, el PP va a gobernar con Vox, y es que eso no se puede decir. Todo lo demás es hacerse trampas al solitario. Y bueno, pues nos gustará más, nos gustará menos, a mí particularmente no me gusta especialmente, pero pues todos sabemos que el PP acabará gobernando con Vox. De igual forma que el PSOE está gobernando con un partido de ultraizquierda y aquí no nos rasgamos las vestiduras. Pues un minuto, antes de publicidad. Sí. José María, corre. Muy breve. Yo creo que el alma de Vox no es demócrata. El alma de Vox no es demócrata. Pero evidentemente utiliza los instrumentos de la democracia, que es la ideología más inerme a los contrarios a la democracia. Es lo que hizo, que es lo que hizo hace algunos años. El alma de Vox, para mí, no es democrática. Yo creo que el alma de Podemos tampoco lo es. Tampoco lo es. Si hablamos de Podemos, podemos hablar. No, el alma de Podemos es marxista-leninista. Pues eso, con eso está dicho todo. Entonces... El otro día salió una entrevista hablando precisamente del reconocimiento de Enar Moreno como candidata, pero no recuerdo quién era, pero era uno de la segunda del Partido Comunista, y detrás tenía una fotografía de Lenin leyendo el periódico. O sea, que no es que traten de ocultarlo, es marxismo-leninismo puro. ¿Eso ¿El marxismo-leninismo es demócrata? No tiene alma demócrata. Tampoco, pero Vox, desde luego, no la tiene. Claro. O sea, que no se está criminalizando a Vox en su actuación, sino que en el análisis hay que excluirlo en la teoría política. Tú que has dicho eso, en la teoría política Vox no está entre los partidos. Debate interesante que dejamos para otro día porque hay que hacer una pausa y regresar con cuestiones ya regionales. Tenía yo aquí apuntado lo del Tito Berni, pero no sé si nos va a dar tiempo. Hablando como queréis también de Bretón, de los partidos, del escenario en nuestra comunidad, de la despoblación, que sacó el periódico hace apenas unos días una pieza muy interesante sobre cómo está ese invierno demográfico en nuestra comunidad, especialmente en La Rioja más rural. Todo esto después de la publi.